los ojos de Dios, ¿cierto? O sea que lo que decía el pastor ahorita es algo que te conecta mucho con lo que han estado aprendiendo. Es mi primer día en este lugar, pero quiero saber quiénes de ustedes me pueden dar como ¿cómo se dice? Como un recorderis de lo que han venido hablando anteriormente. Creo que me toca a mí del 24 al 28 de Job. Pero quisiera saber de pronto quién quiere participar, acordándose de los capítulos anteriores que han hablado. ¿Alguno se acuerda? Este es el resumen que tengo para el final, pero está bien. Sí, bueno, se habló cuando habló Bedouin, que habló también de otro personaje en la escritura. Sí, Job, yo creo que es una enseñanza para toda la vida. Sí, así es. De aquel tiempo bíblico y para el tiempo de nosotros. Aún los apóstoles, refiriéndome al apóstol Santiago, hizo referencia de él. O sea, que veamos que Job era un hombre de fe también, porque lo que Job pasó tenía que tener fe. Fe es creer sin tu ver. ¿Entiendes? Decir, Jehová es mi redentor. Yo sé que Jehová es mi redentor y aún del polvo Él me levantará. Así es. Hay que tener en la condición que Él estaba para decir esa palabra, es que está bien fundamentado sobre una relación con Dios. Así es. Aunque muchas personas creen que Job no conocía mucho de Dios, porque dice, ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te conocen. O sea, él pasó a otra dimensión espiritual, a una relación aún mayor, porque él pudo superar todo eso. Sí, pastor, está bien, el resumen excelente. Entonces, yo igual también traje pues como algo generalizado acerca de lo que significa el libro de Job y acerca de la enseñanza que trae o que quiso dar el escritor en ese entonces y que se aplica para nosotros en el momento. No sé de pronto que habrán hablado sobre quién escribió el libro de Job, pero creo que eso es como un argumento que se ha discutido mucho sobre que unos creen que fue una persona, otros creen que fue Moisés. Pues hasta el momento, cuando uno mira el pueblo de Israel, ellos aseguran que el libro de Job lo escribió Moisés. Y ellos dicen que posiblemente fue escrito en el momento en el que el pueblo de Israel estaba pasando por la esclavitud cuando estaba en Egipto. Y que justo en ese momento ya Dios le había revelado a Moisés todo el conocimiento acerca del libro de Job. Y él, al ver la opresión y todo el momento difícil que estaba pasando el pueblo de Dios en Egipto, fue donde él vio la necesidad de darles este libro como ánimo. Amén. ¿Ánimo por qué? Porque habían nacido muchos del pueblo de Dios en cautiverio. Y entre ellos se generaban muchas preguntas como bueno, ¿y nosotros por qué estamos cargando este mal? ¿Por qué estamos viviendo toda esta esclavitud si no hemos hecho nada malo? ¿Cierto? Sería una pregunta muy común y que nos ha pasado a nosotros, trayéndola a la actualidad, a cada uno de nosotros cuando tratamos de hacer las cosas bien, pero de alguna u otra manera se nos sobreviene algún mal o algo que uno dice, no me merezco eso, no he hecho nada como para que me pase eso. Es una de las preguntas que más se puede cuestionar. Entonces, históricamente dicen que Moisés fue más preciso que hubiera escrito el libro para dárselos al pueblo en ese entonces. Tiene sentido eso. Lo que está diciendo tiene sentido porque si comparamos lo que pasó el pueblo de Dios, que no fue uno solo, estamos hablando ya de un pueblo que estaba dentro de un pueblo que ellos habían crecido aún más que ellos. Dice que se multiplicaron bastante ellos. Y entonces ahí le entraron celo a ellos
cuidado, porque wow, esto está creciendo más que nosotros, vamos a paralizarlo. Y ahí comenzaron a ponerle carga a ellos. Y sufrieron mucho, es cierto. Sí, entonces, incluso Moisés vio que el pueblo se estaba desanimando mucho y que estaba... ustedes saben que el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que ha tratado de conservar y de creer en Dios celosamente, ¿cierto? Amén. Entonces, al Moisés ver que ellos estaban en esa opresión, necesitaba darle una palabra de ánimo. Incluso hay una anécdota acerca pues como de ese preciso momento, y es que iba un hombre con unas maletas muy pesadas. Entonces le quiso decir a otra persona que vio que si le ayudaba con esas maletas. Entonces le dijo, tú me puedes cargar las maletas, vea, yo voy hasta tal parte y necesito que me colabore. Y el hombre le ayudó. El hombre iba y sentía esas maletas demasiado pesadas. Iba caminando y las sentía demasiado pesadas. Y él decía, no, pero eso está muy pesado para mí. Y le dijo, no, hasta acá te las puedo cargar. Hasta acá solamente. Entonces el hombre le insistía, no, ayúdame, mira que ya vamos a llegar. Y él decía, no, es que son muy pesadas para mí. Pero bueno, te voy a ayudar otro poquito. Y empezó a caminar con las maletas hasta que finalmente dijo, no, ya no puedo más, están muy pesadas para mí. Entonces, hasta acá te voy a ayudar. El dueño de las maletas le dijo, bueno, venga, yo abro las maletas y yo te voy a dar la noticia de que lo que hay dentro de las maletas es para ti mismo. Pero yo necesito que tú las lleves hasta el final. Cuando él abrió las maletas, era un tesoro, una riqueza grande. Entonces el hombre que decía que ya no podía más, cogió con todas las fuerzas y arrancó con esas maletas y se las llevó hasta el final. Entonces, lo que podemos extraer de ahí es algo que de pronto Moisés estuvo viendo en ese entonces que podía ayudar al pueblo. Y era que el libro de Job se trata de por qué muchas veces, muchas de las ocasiones, al bueno le pueden sobrevenir cosas malas, como al malo también puede tener algunas cosas buenas, porque el libro de Job se trata de todo eso, de ese tema, porque Job era un hombre que, como lo menciona la palabra, él era recto, que él era temeroso de Dios, y sin embargo le sobrevinieron algunos males. Y en el mismo libro Job se queja y él hace como un tipo de reproche de por qué hay tantas personas que aún con su maldad parecen ser bendecidos, ¿cierto? Entonces vamos a ir al capítulo 24, donde el título dice, Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Pastor, ¿ustedes acá han leído, pues, leen todo el capítulo? No, pero yo sé que es muy largo, 4 capítulos, eso es uno, como un resumen tú traes, algunos versículos básicos. Bueno, en este capítulo, como lo dice el título, Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Entonces, si nosotros empezamos a leer el capítulo, Job empieza a decir, Señor, ¿por qué tantas personas que hacen la maldad? ¿Por qué tantas personas que actúan mal? ¿Por qué esas personas parecen ser tan bendecidas? Y parece como si se les retardara el castigo que deben de tener. Cuando nosotros traemos este pasaje, este capítulo a nuestras vidas, nos damos cuenta de que, a ver, aunque el malo tenga mucha riqueza, aunque el malo parezca estar ganando la victoria, Dios es el único que pesa los corazones y que tiene un pago para cada persona según lo que ha hecho en su vida, ¿cierto? Que eso lo sabemos todos nosotros. Cuando Dios nos quiere dar algo grande, es necesario que nos quite lo que para nuestros ojos ha sido grande. Me explico con esto. Muchas veces nosotros en nuestras vidas creemos tenerlo todo o tener mucha bendición y decimos, he ganado esto, tengo mi familia, tengo estas posesiones y nos creemos estar muy cómodos. Pero muchas veces como en el momento de Job creía tenerlo todo. Y yo creo que si nosotros miramos
al principio, como se narra la comodidad que tenía Job, pues todos nosotros desearíamos tener algo como él lo tenía. Él tenía una familia, él tenía riquezas, él tenía buena posesión, él tenía todo. Pero aún así, si miramos el pensamiento de Dios, Job no tenía nada, porque todo eso le fue quitado para él entender la verdadera riqueza, que era estar más cerca de Dios. Yo también tengo otra historia, y algo pues que me pasó a mí cuando niño, y era que a mí me habían regalado una bicicleta pequeñita. Yo como niño veía esa bicicleta como lo más grande que yo podía tener para mi entretenimiento. Y para mí esa bicicleta era el todo de mi entretenimiento cuando era niño. Resulta que de un momento a otro mis padres me la quitaron. Cuando a mí me la quitaron, ante mis ojos yo vi eso como una injusticia. Yo dije, pero ¿por qué me la quitaron? Si es lo que a mí me hace feliz, si es lo que me hace sentir cómodo. Y a mí me parecía que ellos estaban actuando injustamente total conmigo. Pero era necesario, porque ellos me la quitaron porque me tenían una nueva mucho más grande, porque yo ya había crecido un poco más. Entonces me tenían una nueva que yo no sabía. Cuando me la entregaron, me di cuenta, no, ya no me dolió tanto que me hayan quitado lo otro porque recibí algo más grande, ¿cierto? Cuando miramos también la historia de Job, vemos que él tenía todo lo bueno. Él tenía muchas cosas que nosotros desearíamos tener, pero que en el momento que le fue quitado, al no fallarle a Dios, al no renegar, al no pecar contra Dios, sino a aceptar que también lo que se nos quita es por voluntad de Dios, él tuvo al final un mejor pago. Y cuando nosotros nos ponemos en este momento, traemos esa historia a nuestras vidas, nos damos cuenta que muchas veces perdemos un trabajo, muchas veces perdemos un ser querido, muchas veces perdemos algo a lo que nosotros hemos estado muy aferrados, pero que detrás de eso Dios siempre va a tener un consuelo y una bendición más grande para nuestra vida si nosotros sabemos sobrellevar eso que nos fue quitado. Amén. Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y ante el pensamiento y ante todo lo que Él planea, no hay nada. Él es soberano en todo lo que hace. Entonces, Él siempre, cuando nosotros ponemos nuestra voluntad, cuando nosotros ponemos todos nuestros planes, nuestro futuro en sus manos, todo lo que pueda estar alrededor de nosotros, que nos pueda ser quitado, nosotros debemos de agradecer porque Él tiene algo más grande que viene detrás de Él. Amén. Vamos a ir al capítulo 25, que dice: Bildad niega que el hombre pueda ser justificado. En este caso es uno de los amigos que está con él, y si quiere lo podemos leer, que son 6 versículos apenas. Dice: respondió Bildad subita y dijo: el señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas, tiene sus ejércitos número, sobre quién no está su luz. ¿Cómo pues se justificará el hombre como para con Dios? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Ese amigo, muchas veces nosotros, sí, él está diciendo algo muy cierto. El hombre sin Dios es nada, ¿cierto? El hombre, si lo miramos de la manera en que el amigo le está diciendo, pues según nuestro caminar, según nuestro corazón humano que siempre es inclinado a hacer las cosas malas, pues es verdad. Nosotros sin Dios, o sea, somos nada, totalmente nada. Pero ante este capítulo
se nos dio la respuesta en el Nuevo Testamento, que sabemos que el que nos justifica no somos nosotros mismos ni nuestros actos. El que nos justificó fue Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario y llevó todos nuestros pecados y los clavó allí para hacernos justos delante del Padre, ¿cierto? Para eso necesito 4 hermanos que busquen estas 4 citas. Romanos 8:30, otro busca Hechos 13:39, otro busca Romanos 5:1 y otro busca Habacuc 2:4. Sí. Uno busca Romanos 8:30, otro busca Hechos 13:39, otro busca Romanos 5:1 y otro Habacuc 2:4. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién tiene Romanos 8:30? Pastor. ¿Me permite decirle algo? Sí, claro que sí, pastor. O sea, cuando estos amigos de Job, supuestamente amigos, duraron 7 días, dice que estuvieron ahí, no hablaban hasta que Job habló. Entonces, ¿quién que está pasando por una calamidad en la condición de Job no va a hablar? Usted tiene que desahogarse. Aún dicen los doctores que llorar es saludable y aún también reír es saludable. La Biblia dice que ríe con el que ríe y llora con el que llora. Eso es bíblico. Supuestamente estos venían a llorar con él, a consolarlo, pero no. Cuando Job abrió su boca, entonces ellos pensaban que Job se estaba justificando. La manera que Job estaba pasando, porque aún Job no sabía lo que le estaba pasando ahí, de parte de dónde venía eso. Job pensaba que esto venía de parte de Dios directamente. Pero los amigos pensaron aún más allá, se convirtieron en enemigos y se fueron, los amigos de Job se fueron al lado de Satanás. ¿Sabemos quién es el que acusa? Satanás. ¿Y los amigos a qué vinieron? A acusar a Job, como atribuirle pecado a Job. Ellos, durante todo lo que ellos estuvieron con Job, siempre trataron de hacerle entender a Job que todo ese mal le había sobrevenido por muchos pecados que le había cometido, ¿cierto? Entonces, Romanos 8:30, ¿quién tiene? Hermano. No, y también ellos le decían, tus hijos todos murieron porque todos estaban en pecado. Sí, Ellos lo acusaban porque tú aparte, tus hijos estaban malos, ¿por qué murieron? Porque estaban en pecado. Lo acusaban donde quiera. Brian, eso nos pasa a nosotros, los que somos padres, o ya somos, que nos pasan cosas. Usted ve que hay gente que nos atribuye cosas a nosotros. Mira que te pasó esto y a ti te pasó aquello y al otro porque algo hizo esa persona. Y uno inocente, lo importante es callar. Si Job había callado, pero tú sabes que en el dolor nadie calla. Mira, a todos hemos fallado aquí en eso. Hay momentos que han venido a atacarnos y hemos tenido que hablar. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios que el que poco habla, poco peca, algo así, un texto. No recuerdo esa actitud como dice, pero dice que el que calla, la mucha palabrería, hay pecado. Sí, exactamente. Sí, así es, pastor. Entonces vamos a leer Romanos 8:30. Amén. Hermano Pedro. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Amén. Ese es un texto que apoya que nosotros somos justificados por la sangre del Cordero. Hechos 13:39. Amén. Dice que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así está bien. Somos justificados por fe, creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más,
El justo por su fe vivirá. Vivirá. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros traemos este capítulo a nuestras vidas, nos damos cuenta que lo que nos dice el pastor, muchas veces la gente trata de hacernos sentir que nosotros somos pecadores, pero que nosotros no merecemos el favor de Dios porque constantemente estamos fallando, porque nosotros podemos cometer un error y lo primero que dicen es, pero usted no es pues cristiano. Podemos equivocarnos y lo primero que viene ante nosotros es una acusación. Sabemos que es más fácil que la gente vea en nosotros los errores a que vean las cosas buenas. Lastimosamente eso se da mucho. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero un error a mí nos tacha. Pero nosotros tenemos la buena noticia para nosotros y para el mundo entero, y es que sin importar la falla que tuvimos en el pasado, sin importar lo que nosotros pudimos haber sido, Jesucristo tomó cada uno de esos pecados y los llevó a la cruz del Calvario y nos hizo libres. Y nos hizo libres para vivir en santidad para nuestro Dios. O sea que ya podemos decir, yo era así, pero en este momento soy una nueva criatura, soy una persona que estoy dando pasos, que estoy dejando el viejo hombre atrás, todo lo que yo era lo estoy dejando atrás, soy lavado, mis vestiduras son blancas y ahora nuestro Dios nos ve resplandecientes. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir en este momento al capítulo 26, que dice, Job proclama la soberanía de Dios. Cuando nosotros leemos este capítulo, nos damos cuenta que Job, aún en su dolor, aún en su dificultad, él levantó un clamor reconociendo la soberanía y la grandeza de Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos aprendido a él cuando estamos en momentos de dificultad? ¿Cuántos de nosotros, o qué fácil es muy fácil alabar y adorar a Dios cuando todo en la vida nos sale bien, ¿cierto? Incluso hay un canto que dice así, qué fácil es alabar a Dios cuando todo en la vida te sale bien. Qué bueno. Aleluya. Qué bueno es. Sí, pero Eso. qué bueno es. Y es muy fácil. Y para el ser humano siempre le ha sido fácil agradecer, sonreír, abrazar cuando todo le sale bien. Pero ¿qué es lo que necesitamos aprender? Necesitamos aprender es sonreír, alabar, abrazar, ayudar, pero cuando las cosas no están saliendo tan bien Amén, como pensamos. aleluya, en la buena y en la mala. En las buenas y en las malas, porque nosotros en muchas ocasiones, cuando empezamos a pasar por un problema, lo único que sale de nuestra mente es, no, ya me siento desanimado. No, ya para qué voy a ir a la iglesia si vea, estoy yendo y mire, las cosas empezaron mal, estoy yendo a la iglesia y parece como que no he visto que en mi vida en este momento empiezan a venir cosas buenas. Pero es porque nosotros tenemos que seguir perseverando y aún en lo más profundo de nuestro dolor y de nuestra dificultad, cuando nosotros perseveramos en la alabanza, cuando nosotros le decimos a nuestro Dios, Padre, aún en este momento, tú tienes todo bajo control. Es ahí donde Él empieza a glorificarse y donde Él empieza a tener esa bendición que va a ser derramada sobre nosotros cuando salgamos. Aleluya. Amén. Aleluya. Hay una historia, a mí me gustan mucho las historias, porque las historias siempre dejan una enseñanza. Amén. En Colombia había un hombre que él llegó a los pies de Dios, un hombre muy rico, y él, después de volverse a Dios, él pudo ayudar mucho con su dinero a la obra de Dios. Pero él, antes de eso, la conversión de él fue de esta manera. Él, por algún motivo que no recuerdo, tuvo que pasar por un lugar muy marginado y económicamente gente de muy bajos recursos. Cuando él pasó por ahí, justamente pasando se le varó el carro. Cuando se le varó el carro, él, mientras le podían ayudar, él salió a mirar las casas y a decir, bueno, ¿cómo vive la gente en esta pobreza tan grande? Cuando empezó a mirar,
vio una mujer que cantaba en medio de su pobreza, cantaba, que decía, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, que cantaba alabanzas a Dios, y él le pareció muy extraño, y él decía, bueno, ¿cómo puede haber tanta felicidad en el corazón de una persona en medio de tanta pobreza? Cuando él se acercó a la señora le compartió y le dijo, lo que pasa es que la felicidad mía no es el dinero, porque el gozo que yo tengo me lo da mi Dios. Y empezó a compartirle del Dios que él necesitaba, porque él aún en medio de su riqueza estaba vacío por dentro. Entonces se dio cuenta que la verdadera felicidad está en tener a Dios en nuestro corazón. ¿Y cómo lo vio? Lo vio en alguien que en medio de la pobreza y en medio de la necesidad alababa a Dios. Amén. O sea que esa enseñanza podemos extraer de ese capítulo. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, podemos ver la vida de Job como estaba. Podemos ver solamente donde nosotros nos fuéramos y nos imagináramos ser Job en el momento. Porque si en este momento a nosotros nos pasa cualquier cosita y hay veces queremos llorar y queremos dejarlo todo, solamente imaginémonos que perdamos lo que perdió Job. O sea, en este momento sería algo que uno diría, o sea, no es difícil de aguantar, ¿no? Creo que habrá poca gente que pierda todo lo que perdió Job y se mantenga fácilmente en pie, firme. Es fácil a veces hablar de una escena, que algo que pasó o cualquier cosa similar, pero difícil vivirla. Sí, Sí. es muy fácil hablar, pero cuando uno le toca vivir ya Sí. se da cuenta que tan fácil no era. Bueno, aún vamos a ir acá en este momento al capítulo 27. Gloria a Dios, aleluya. No lo había visto. Así me pongo un poquito nervioso porque hacía tiempos que no compartía. Está todo bien, todo perfecto. Alfred. Y yo pensé que era una reunión con mesa redonda, en el círculo. Cuando veo el micrófono allá, Va bien. Pastor, va bien. Ay, hermano, ahí me perdonan los nervios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, amén. Alabado sea nuestro Dios. El capítulo 27 dice, Job describe el castigo de los malos. Guarda tu integridad en los momentos difíciles, que Dios es quien hace justicia por ti. Esto viene mucho al tema o a las palabras que hablábamos ahorita. Nosotros a veces, o muchas personas, hemos sentido algún desánimo, o más que todo cuando vemos que a veces las personas de afuera reciben o son bendecidas económicamente, y que uno dice, ay Padre, pero bueno, glorificado sea tu nombre, pero ¿cuánto diera yo por tener una casa propia? Pongamos un ejemplo. Y uno mira que tal persona que nunca ha querido creer en Dios, compró una, compró dos. Y uno le dice, ay bueno Padre, yo sigo en mi lucha y cuánto quisiera tener un vehículo para movilizarme. Y uno se da cuenta que el otro vecino que no cree ni quiere nada en Dios, compró uno, compró dos. Y en esos momentos es donde a veces puede entrar el enemigo y actuar en ese instante para empezarnos a atacar y a decir, si vea, hay necesidad de creer, mire, él no cree y tiene esto, él no cree y tiene lo que usted tanto ha pedido, él no cree y tiene todo esto. Pero acá en este capítulo nosotros nos damos cuenta que Job se hacía la misma pregunta. Él empezaba a decir, en el capítulo anterior, él decía, pero Dios, ¿por qué los malos parecen ser tan fructificados en lo que hacen? ¿Por qué estas personas que actúan mal, por qué están llenos de tantas bendiciones, entre comillas, terrenales, que muchas veces nosotros necesitamos y no las hemos podido tener? Acá en el capítulo 27, Job se da cuenta de que lo importante no son las riquezas y que
Dios pesa el corazón de cada persona y que lo importante no es lo que nosotros podamos alcanzar económicamente y materialmente en esta tierra, que lo más importante es guardar la integridad ante Dios, Amén. porque nuestro tesoro está esperándonos en los cielos. Nuestro tesoro nunca fue para que se hiciera visible en la tierra. Dios dice, pon la mirada en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Pon la mirada en las cosas de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. El Señor sabe, y lo dice la palabra, que el Señor sabe qué darnos antes de nosotros pedírselo. Amén. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, cuando nosotros sabemos que Él es el que nos da, que Él es el que nos sostiene cada día, no tenemos de qué preocuparnos, ni envidiar, ni mirar la riqueza de los malos, porque acá mismo en este capítulo se dice que aún la riqueza de los malos viene a ser repartida a los justos, y eso lo hemos visto de muchas maneras. ¿Cuántos de nosotros hemos podido ver que un malo tenga un buen final? Nunca. Ni siquiera el mundo en sus películas, ni siquiera el mundo en su ignorancia o en su lejanía de Dios lo hacen. Ellos o sea, el razonamiento lógico humano se da cuenta que el que hace las cosas mal siempre va a terminar mal. El malo siempre va a terminar mal. Aún nosotros teniendo el conocimiento de la verdad, sabiendo que la vida no es nada más lo que vivimos acá, sino que hay un cielo que nos espera, que hay un pago para nuestras acciones. Mucho más sabemos que el malo tiene su castigo y que nosotros, si perseveramos en la condición que estemos viviendo, vamos a tener nuestro tesoro en la tierra. El Señor es el que da la venganza por nosotros. Para eso tengo acá Romanos 2:6. Si algún hermano lo encuentra, lo puede leer, mientras otro busca Salmos 37:28. Romanos 2:6. Amén. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. ¿Salmo qué? 2:6. No, este es Romanos 2:6. Hermana, ¿lo puede leer otra vez, por favor? Sí. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Es muy claro el versículo. Clarito. El Salmos 37:28. Amén. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Amén. Y Romanos 12:19. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Así es. O sea que cuando cualquier persona nos haga un mal, cuando cualquier persona nos ofenda, sabemos que el Señor es el que tiene la corrección para cada persona. No está en nuestra mano el hacer el mal a alguien que nos ha herido o que nos ha hecho algún mal a nosotros o a otra persona. Dios es el que da a cada quien su castigo. ¿Me permite una Claro. intervención ahí? Es un testimonio que tiene que ver con esto. En una ocasión en Colombia, yo llegaba como del pueblo hacia la vereda donde vivíamos, y yo de ahí, de donde me dejaba el carro a donde estábamos viviendo, yo me demoraba más o menos una hora para llegar a pie. Entonces yo llegué tardecito, ya tipo 5:30 de la tarde, y yo lo que quería era irme rápido porque mi esposo estaba, cuando eso no tenía sino alto nivel, en la mayor, y yo quería llegar rápido.
Y resulta que un señor me atajó y me dijo, hágame el favor, me presta me da su documento, su cédula. Y yo le dije, ¿por qué te tengo yo que dar la cédula? Yo soy de la guerrilla. Y yo le dije, sí. ¿Y cómo sé yo que vos sos de la guerrilla? Porque es que yo vengo específicamente por usted, porque usted tiene que subir conmigo donde el comandante. Y entonces él llevaba nosotros le llamamos mochila, no sé cómo le conocen ustedes, algo donde uno guarda. Y él tenía una mano metida en la mochila. Y entonces pues a mí me daban nervios porque yo de pronto tiene un arma. Pero resulta que en ese hable y yo conteste pero tienes que explicarme por qué, cuáles son los motivos, porque hasta donde yo sé yo no tengo cuentas con ninguno de ellos. Habían unos señores que estaban observando la situación y entonces ellos se van y me dicen, le dicen a él, ¿qué problemas tiene usted con el señor? Y dijo, ustedes no tienen nada que ver en esto. ¿Cómo que no? No, a ti tenemos que ver. Y entonces ellos desenfundaron los machetes. Y ahí mismo ese tipo empezó a correr. Esos son sus ángeles. Se fue. Sus ángeles. Pero entonces yo dije, se llevó mi cédula. Y dijo, no importa, eso se vuelve a sacar, no le presta atención a eso. Bueno, total es que yo ya me fui para mi casa, le conté a mi esposa lo que me había pasado y mi esposa me dijo, ay, bendito sea Dios, quién sabe qué, sin saber qué tipo será. Y yo le dije, es que yo no lo conozco, yo primera vez que lo veía. Eso fue un sábado. Resulta que al martes llegó un comandante de la guerrilla y me llamó, llegó a la casa y me llamó y me dijo, don Leonel, nosotros necesitamos hablar con usted. Y yo le dije, ¿qué sería? Y me dijo, ¿es cierto que el sábado usted lo abordó una persona así, así, así? Y yo le dije, sí, y se hizo pasar por miembro de ustedes, de la guerrilla. Y me dijo, no, él es una persona que está sacándole plata a la gente a nombre de la guerrilla. Pero él no tiene nada que ver con la guerrilla. Nosotros estamos recogiendo información porque ese tipo hay que desaparecerlo. Y yo le dije, no. Yo le dije, no, yo no tengo nada que ver en esto, porque es que honestamente, o no es lo que yo predico. Yo predico es arrepentimiento, no muerte. Entonces ellos me dijeron, no, está bien, de todas maneras, pues vamos a ver qué podemos hacer con él, pero no es a usted solamente, a usted no alcanzó a hacer el daño que él está acostumbrado a hacer. Bueno, resulta que yo comencé, ayuné por eso y yo le dije, Señor, por Dios, que ese tipo se arrepienta, que esa persona se arrepienta. Y el Señor siempre me daba con ese versículo, siempre me daba, y yo oraba y yo clamaba por él, y siempre me decía, mía es la venganza, mía es la venganza, y siempre me daba con ese versículo. Y yo digo, bueno, Señor, entonces no voy a pedirte más por esto, tú verás qué es lo que vas a permitir con él. Y a los 15 días lo mataron. Tremendo testimonio. El Señor es el que Sí. sabe qué es lo que tiene que hacer uno. Amén. Sí, así es, así es. Y también yo he escuchado muchos testimonios así similares de que uno en el momento le puede dar mucha rabia, porque uno como ser humano, uno se llena de rabia en el instante y uno dice, yo las pago porque las pago, pero al final de todo uno se da cuenta que Dios dejó eso para que uno se tranquilizara y se diera cuenta que siempre Él pelea por nosotros. Amén. Y que nosotros igual somos débiles, nosotros como seres humanos, sin Dios, somos débiles. Brian, perdón, valga la aclaración que era una persona que se le había hablado mucho de Dios y él era bien rebelde en contra de las cosas de Dios. Entonces, Claro. yo sabía lo que tenía. Dios hace justicia y Él lo conoce todo. Amén. Bueno, pasando acá al capítulo siguiente, que es el capítulo 28, está titulado
el hombre en busca de la sabiduría. Cuando yo leí este capítulo, vi que Job comparaba al hombre cuando busca la sabiduría, lo estaba comparando a como cuando se busca o se excava para encontrar una mina de oro, una mina de piedras preciosas. Y voy a leer acá una parte. Dice: ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas pone término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. No sé cuántos de ustedes tendrán conocimiento, pero cuando se dan cuenta que en cierto lugar hay una mina de oro o hay una mina de cualquier riqueza, el esfuerzo tan sobrehumano que hacen las personas por tratar de sacar el último granito de lo que haya. O aún así, por ejemplo, en Colombia, yo sé que en muchos países, en los lugares donde se dicen que hay un entierro, un tesoro enterrado, la gente dice: yo voy y así sea toda la noche, voy, escarbo y con todo el esfuerzo tratan de sacar porque quieren obtener ese tesoro. Entonces Job empieza a describir que muchos hombres tratan de buscar la inteligencia y la sabiduría, así como cuando se da cuenta que hay un tesoro escondido, y que hacen lo posible por buscarla de muchas maneras, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta de que la humanidad tiene equivocado el sentido de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Por qué? Porque en el mundo mucha gente le llama inteligente o sabio a personas que son demasiado estudiadas, a personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto, a personas que tienen doctorados, a personas que tienen infinidades de estudios. Pues normalmente se le dice: no, esa es una persona muy inteligente, o es una persona muy sabia. Sí, es una persona que es calificada como inteligente o como sabio. Y que se sacrifican demasiado estudiando, teniendo conocimiento de muchas áreas de estudio, de matemáticas, teniendo conocimiento de filosofía, de un montón de áreas de estudios humanos. Pero cuando estamos finalizando acá el capítulo 28, dice Job: cuando él dio la lluvia, en el versículo 26, y camino a relámpago de los truenos, entonces la veía él, hablando de la inteligencia y la sabiduría, y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: ahí está la clave, no se necesita tener doctorados en estudios humanos, no se para ser sabio y para ser inteligente, acá está la clave. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ese es el secreto más grande que podemos encontrar en este capítulo. Y para eso, yo también tengo pues justo en esta parte, un conocido que él tiene un coeficiente intelectual muy alto, incluso en las universidades siempre quedaba en los primeros puestos donde él podía elegir la carrera que él quería. Normalmente las personas siempre dicen: pero es que él es muy inteligente, pero es que él es muy sabio, porque él tiene una inteligencia muy grande. Sí, es muy abierto para aprender. Pero es una persona que ha rechazado a Dios, que siempre utiliza su razonamiento y lo que se puede decir inteligencia para creer de que las cosas que están creadas no han sido por Dios,
sino que cree mucho en la evolución, cree mucho, o sea, trata de sacar a Dios de su vida. Y las decisiones que él ha tomado en su vida no han sido las mejores, la han llevado a tener sufrimiento, lo han llevado a tener pérdidas en muchas cosas que otra persona puede ganar. Entonces yo un día hablando con mi esposa, yo también decía, a ver, pero es que él como es de inteligente. Y ella incluso me aportó esta parte que me dice, eso no es ser inteligente. Una persona puede tener mucho coeficiente intelectual, puede saber mucho matemáticas, puede ser un profesor de filosofía, un profesor de ciencia, pero si está lejos de Dios y lo rechaza, no es inteligente. Amén. Porque la inteligencia y la sabiduría es estar cerca de Él, que es el dador de la vida y que es el creador de todo. Amén. Entonces, como mensaje final, nosotros, si nos ponemos y si traemos la historia de Job a nuestras vidas, primero, tenemos que saber que, como lo dijimos ahora, por más duro que tengamos una dificultad, siempre mantengamos firme nuestra integridad ante Dios. Amén. Siempre sepamos que si Él lo permitió, Él nos dará juntamente con la dificultad, nos dará la salida. Y que Él es el que nos sostiene, que Él es el creador de todo, que Él es el que nos dará las fuerzas, nos ha dado el Espíritu Santo para que Él pelee por nosotros, para que Él sea el que nos sostenga, para que Él sea el que nos aconseje, para que Él sea el que nos muestre la salida. Y nos dejó este tesoro que es su palabra, para que nosotros nos volvamos sabios conociendo cuál es la decisión correcta que debemos de tomar. Y que no nos dejemos de llevar por amigos quizás como Job los tuvo, que trataban de darle muchas clases de respuestas a los problemas y dificultades que él tenía o que nosotros podemos tener, que nos demos cuenta que hemos sido justificados por la sangre de Cristo y que sin importar lo que estemos viviendo, Él traerá sobre nosotros bendición abundante. Amén. Y Él nos sacará y Él será el que nos dará la victoria, porque tenemos la victoria por medio de Él. Amén.